Lo positivo o negativo, ¿de dónde lo saco? Del balance, extraer datos. El impuesto a la renta, ¿de dónde lo saco? De la columna pérdida, extraer datos. La depreciación de la contabilidad, ¿de dónde lo saco? Pérdida, extraer ese dato. La multa fiscal va a estar en balance o va a estar en las notas, extraer ese dato. Y en este caso era de diciembre. ¿Los gastos de diciembre se actualizan? No. En esencia sí se actualizan, pero su variación es cero. ¿Cierto? Chiquillos, la corrección monetaria de las mercaderías para este curso es así de simple. Para este curso lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí va a estar explicado que ustedes lo pueden hacer más adelante. Vamos a tener en balance mercaderías. ¿Qué valor aparece en el balance de las mercaderías? ¿Cuál es el valor de las mercaderías en balance? 5. Ese dato es lo que me interesa a mí, es decir, nosotros vamos a ver, pues la mercadería la buscamos, inventario, mercadería, como se llame. En el balance aparecen 5 millones. Y en las notitas, abajo, así mismo en el examen, le va a decir al tiro, la corrección monetaria de la mercadería es o el costo de reposición es. Eso le va a decir. Entonces, chiquillos, ¿para qué nos sirve eso? Pongan atención. Este dato lo vamos a tener sí o sí. Y para hacer renta, siempre tenemos este dato. Vamos a tener que darle el balance porque lo hace el contador financiero. ¿Contador tributario hace este dato? No. El contador tributario tiene que ser capaz de llegar a esta cuestión. Al costo de reposición. Que el costo de reposición, en otras palabras, viene siendo el valor tributario de la mercadería. 41, número 3 de la ley. Ahí usted lo lee. El valor de la mercadería a nivel contable va a estar ¿dónde? En el balance. Y puede tener unos ajustes listosos. Pero todas esas cuestiones nos interesan a nosotros, el tributaristas. No. Si tiene algún ajuste, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar ese ajuste para hacer estos efectos. Entonces, mercadería sin el ajuste listoso, 5 millones de pesos, y aquí dice que no lo tiene, 5 millones de pesos. Costo de reposición, la guía dice que ¿cuál es el costo de reposición? 8 millones. Entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente la siguiente pregunta. A la contabilidad, que está en 5 millones, ¿le falta valor para llegar a los 8 millones o le sobra valor? Le falta. Entonces nosotros tenemos que agregar valor a la mercadería o disminuir. Agregar. ¿Y nosotros nos podemos meter en la contabilidad? ¿Dónde le vamos a agregar valor? Mediante renta líquida, mediante CPT. Entonces sabemos que a las mercaderías le tenemos que agregar ¿cuánto? 3.500.000. Entonces esa va a ser la corrección monetaria de las mercaderías, 3,5 millones. Es decir, hoy día a usted le pueden decir el balance es 5 millones de pesos y la corrección monetaria de las mercaderías es 3,5 millones. Ojo con esto, le puede dar ese dato o este dato. ¿Ya? Si a usted le dan el costo de reposición, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sacar la diferencia. Y la diferencia será corrección monetaria. Pero si a usted le dice explícitamente la corrección monetaria es, ¿qué es lo que hace con ese valor? Ponerlo no. Lo agrega a la RTI y lo agregará al CPT después. Ya. ¿Ya? Ojo con eso, Si me dan el valor tributario, si me dan el costo de reposición, lo comparo con lo contabilizado. Y la diferencia es corrección monetaria. Ya. Al tener mercadería nacional, este valor, yo podría tener acá un costo de reposición 4,5 millones. No. Nunca, ¿cierto? Al ser mercadería nacional, la corrección monetaria nunca va a ser negativa. ¿Ya? Eso ustedes lo recuerdan. Entonces, si tenemos en balance 4,5 millones, perdón, 5 millones, y el costo de reposición es más bajo, si esto es nacional, ustedes alertan al tiro un error. Porque este valor está malo o este está malo. Pero el costo de reposición por esencia, por la mecánica de cálculo, no puede ser menor, siempre y cuando sea nacional. Si la mercadería se compra fuera en el extranjero, ¿el costo de reposición puede ser menor? Sí. Ahí sí. Porque la mecánica de cálculo se basa en el dólar. Y si eso fuera
la situación, o sea, tenemos 5 millones de mercadería que importamos, la compramos afuera. Y el costo de reposición, 4 millones y medio. ¿Cuánto sería la corrección monetaria? 500 lucas negativas, o sea, a la contabilidad le sobra, le falta, le sobra, hay que sacarlo. Entonces tendríamos un agregado o una deducción. Deducción. Cuando es mercadería extranjera, probablemente vamos a deducir. Cuando es mercadería nacional, siempre se va a agregar. Eso como mecánica estaría mal en todo caso, pero usted ahí ¿cierto? Se logra en su chip de resultado chular. Explicar el costo de reposición entonces. El tema ahora es que ustedes tengan que llegar a ese dato, claro. O sea, las vacaciones de invierno sí o sí, como recomendación, una buena recomendación, léanse ese artículo. Háganse estos ejercicios para que ustedes lleguen a este dato. ¿Por qué? ¿Qué asignatura les toca después de esta? Perdón, aquí. Auditoría tributaria. Entonces esta asignatura les debería fortalecer para ella, pero ¿por qué esto no lo alcancé a ver? Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda cómo llegar al costo, a la corrección monetaria de las mercaderías? No. Valor del balance, costo de reposición. ¿Cierto? El examen o la prueba o cualquier otro instrumento me puede decir directamente el costo, la corrección monetaria. Entonces, si me dice al tiro la corrección, yo no voy a calcular diferencia. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. ¿Ya? Corrección monetaria del activo fijo. En esencia, todas las correcciones monetarias se tienen que calcular. ¿Cierto? Entonces, por eso expliqué esa que estaba dado. Era 8 millones y medio menos 5 millones. 6 millones. Corrección monetaria del activo fijo. Para calcular esa corrección siempre tenemos que hacer el cuadro de control de activo fijo. Y ese cuadro sería activo. ¿Qué activo tenemos en activo fijo? Camión, ¿cierto? Sí. No voy a hacer el cuadrito financiero porque está acá. Entonces, ese activo tiene un costo. ¿Cuál es el costo? 30 millones. Ese camión se compró en una determinada fecha. ¿Cuál es la fecha? Enero. Entonces, esta cuestión va a tener un IPC, que sería de enero 2022. ¿Cuál sería el indicador? 12,5. Y esto lo vamos a buscar al servicio de impuesto interno, a los valores. En el examen vienen los indicadores, en la prueba 3 vienen los indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto te costó el camión? 30 millones. Cuando lo compraste en enero, vas a buscar el factor de enero, porcentaje. 12.5 se lo aplicas al costo, que sería traer el valor actualizado. O sea, ¿cuánto equivale los 30 millones de enero ahora en diciembre? ¿Cuál es su equivalente? Eso es la corrección monetaria. Traer un valor histórico o un valor presente. Entonces a esa cuestión le agregamos acá corrección monetaria. 12.5 a 30 millones es 30. 7 a 50. Cuando yo ya tengo el costo, el porcentaje, aquí una multiplicación simple, ¿eh? Esto por esto me da la corrección monetaria. Aquí tengo entonces el costo reajustado o actualizado, que son términos homólogos, ¿ya? Es lo mismo. 30 millones más 3 millones 750 es algo alrededor de 33 millones 750. ¿Cierto? Lo que hemos hecho con los datos de acá es simplemente el costo, veo cuándo se compró y utilizo ese factor. El factor por el costo me da la corrección monetaria, sumo estos dos elementos y tengo el activo reajustado, el activo actualizado. Entonces ya con este activo actualizado tengo que determinar la vida útil tributaria, no la financiera, no la económica. Tributaria. ¿Cuánto sería la vida útil tributaria normal de este activo? 7 años. Normal 7 años. Vida útil tributaria normal de 7 años y la acelerada de 2 años. Sí. Si un activo tiene una vida útil acelerada, ¿siempre se le aplica depreciación acelerada? No. Depende. ¿De qué depende? De los requisitos. Y si cumple los requisitos, depende de la voluntad de la empresa. Porque es un beneficio. ¿Vale? O sea, el activo se tiene que depreciar. La esencia es que sea normal. La depreciación acelerada, ¿cierto? Dependerá si el dueño quiere o no quiere depreciar de forma acelerada. ¿Ya? ¿Cuánto es la vida útil tributaria normal en años? 7 por 12 es 84. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿El activo de cuándo data?
¿De cuándo está el activo? De enero 21. De enero. Entonces 33.750 dividido en 84 por 12. ¿Cuánto es? 33 dividido en 12 por 12 es. ¿Claro cuánto es? 4.821.421. ¿Está bien? Hagan todos los cálculos, chiquillos, porque si nos equivocamos en algún dato, y esto es lo terrible de renta, y más que de renta de matemática. Si yo me equivoco, quiero agregar alguna cuestión, ya el CPT no me va a cuadrar con la razonabilidad. Que esa es la prueba de fuego. 30 millones por 12,5, ¿cierto? Solamente las personas. 30 por 12,5 más 37,750 dividido en 24 por 12 y 4,821, 4,29. Estamos perfectos. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, cuando yo ya tengo la depreciación tributaria, lo que podría determinar también es el valor del activo fijo neto. O sea, ¿cuánto vale mi activo fijo neto? ¿Cuánto sería el valor del activo fijo neto? Por ahí atrás, chiquillos. ¿Cuál sería el valor del activo fijo tributario neto? ¿Cuánto sería? 28. Eso, 28. 928. 571. ¿Qué es lo que se hace? Este costo con esta cuestión se suman, ¿cierto? Ahí habría una suma. Después el costo reajustado, esta cuestión, con esta cuestión se resta y sale el activo fijo neto. ¿Ese valor del activo fijo neto nos sirve para alguna cuestión o no? Dijo para el capital. ¿Para qué nos sirve? El Para el CPT. capital propio. Para el capital propio, sí. Chiquillos, hecho esto, ¿han calculado ustedes alguna vez el DEDAL? ¿Sí? O sea, solamente sí, la depreciación acelerada menos normal y la Eso. calculación en el registro. El DEDAL es lo mismo que hacer esto. O sea, el mismo activo, ¿cuánto vale este activo? Esto sería depreciación tributaria normal, depreciación tributaria acelerada. Camión, ¿cuánto vale? 30. ¿Cuánto se reajusta? Lo mismo. ¿Cuánto es la corrección? Lo mismo. ¿Cuánto es el reajustado? Lo mismo. Hasta el reajustado exactamente idéntico. Lo único que cambia es la pena 1. Porque en vez de ser 7 años, lo que toman aceleradas es un tercio. Serían 2 por 12. ¿Cuánto serían esos meses? 24. Y si yo 33 lo divido en 24 y lo multiplico por 12, ¿cuánto me da? Espéreme. No, muy rápido. 16,875. ¿Y cuánto sería el costo tributario del activo? La diferencia de la depreciación acelerada con la normal radica entonces en forma exclusiva en la cantidad de años a depreciar. ¿Nada más? Porque el costo no lo puedo cambiar. ¿Cuánto te costó el activo? Cuando lo compraste en dinero, el mismo factor. La corrección es equivalente, el valor actualizado no cambia. Lo que cambia es que este valor actualizado tú lo vas a llevar a gasto de forma más rápida que en la normal. Entonces, en la normal tú llevas de estos 33 millones, tú llevas 4 millones el primer año. 4 será el segundo, 4 el tercero y así 7 veces 4 millones. Mientras que la acelerada te dice, no, pues son 33 millones, lo lleváis al resultado al tiro en 2 años. 16,875 el primer año, ¿y cuánto llevaría el segundo año?
Llegaría 16, 8, 7, 4, 9, 9, 9 para que la activa quede valorizada en un peso. ¿Cierto? Eso, excelente. ¿Cómo se calcula el DEDAN entonces? La diferencia de la depreciación tributaria acelerada y normal. ¿Qué significa DEDAN? Depreciación de la diferencia de la depreciación acelerada y normal. Siempre ambas en un mundo tributario. O sea, es malo decir que el DEDAN es la diferencia entre el contable y lo financiero, el contable y lo tributario, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿cuánto es la depreciación tributaria normal? 4. ¿Cuánto es la acelerada? 16. ¿Cómo se llama el DEDAN? Diferencia de depreciación de la acelerada, es decir, esta primero, porque es más alta, 16 menos la normal. Entonces, ¿cuánto sería nuestro DEDAN? 12. DEDAN. ¿Cómo sería DEDAN? Entonces, el DEDAN, pregunta teórica de la prueba 3. ¿El DEDAN es la diferencia de la depreciación contable y tributaria? No. ¿Es la diferencia de la depreciación acelerada y la instantánea? No. ¿Es la diferencia de la depreciación normal y acelerada? Sí. Eso es. Ahora, esa pregunta no viene porque es textual el DEDAN. Es como que le pregunten a ustedes qué significa RAI. Para matar las moscas. Chiquillos, ojo, miren. Depreciación tributaria normal, el contribuyente está obligado a calcularla. Obligado. ¿Por qué? Porque esto es un gasto aceptado. 31 número 5. O sea, esto se tiene que hacer sí o sí. Pero la acelerada, que es el 5 bis, del mismo artículo 81, ¿está obligado a hacerlo el contribuyente? No. Es un beneficio. Porque ¿qué significa esta cuestión para el contribuyente? ¿Qué significa la depreciación? Una rebaja. Si utiliza la depreciación normal, ¿cuánto puede rebajar como gasto el primer año? 4 millones. Pero si utiliza la acelerada, ¿cuánto puede utilizar? 16. Entonces la rebaja es altamente significativa. El primer año, el segundo año, después hay que regresar. Chiquillos, entonces esto es un beneficio que permite anticipar el gasto de depreciación. O sea, en vez de hacerlo 7 veces los 4 millones, lo rebajo en 2 años. ¿Cierto? Después sufro los otros 5 porque yo le repongo el tema. Chiquillos, ¿cuáles son los requisitos para aplicar depreciación tributaria acelerada? Que el activo sea nuevo, ¿cierto? O sea, el ejercicio comercial nuevo. Ojo, no comprado en el ejercicio, que no es lo mismo, porque yo puedo comprar un activo fijo usado en el año, lo compré ahora. Pero el activo ya tenía vida, una camioneta usada no la puedo depreciar de forma acelerada. Tiene que ser nuevo. ¿Ya? Tiene que ser nuevo. Y la vida útil normal tiene que ser mayor a 3 años, como cosa obvia. Si es mayor a 3 años, ¿cuánto sería la acelerada? 1. Si es 4, ¿qué sería 1? No. Si es 5, 2. Y ahí va a ir. No puede ser menor a 3 años, porque si es menor a 3 años ya no tiene sentido hacerlo acelerado. No puede hacerlo en un par de meses. ¿Ya? Chiquillos, si el contribuyente decide optar por la depreciación tributaria acelerada, lo que tiene que llevar al registro tributario de rentas empresariales es este valor, al DEDAN, como DEDAN del ejercicio, que va a tener que actualizar e imputar los retiros que tenga y que excedan del RAI. ¿Se acuerdan de esa cuestión o no? ¿Sí? Chiquillos, si la empresa decide optar por la depreciación acelerada, tiene que llevar este valorcito al registro empresarial y va a descontar esto en RLI y va a considerar este valor como activo fijo del CPT. Eso siempre y cuando la empresa decida aplicar la depreciación acelerada, porque no es condicionante, no es obligatorio, o sea, no sí o sí lo tenemos que calcular, sino que el dueño decide. ¿Se acuerdan ustedes que en la asignatura Contabilidad Especiales ustedes aprendieron a calcular impuestos diferidos? Sí. ¿Y los impuestos diferidos qué son? ¿Es algo contable, tributario? ¿Ah? Los impuestos diferidos son algo netamente contable. No tienen ninguna incidencia tributaria. Solamente para reconocer las vicisitudes que hay entre los mundos. Y
es un ejemplo clásico para enseñar los impuestos diferidos que el contribuyente tiene esta depreciación. Porque ¿qué significa? Chiquillos, veamos así en una tablita hacia abajo. A ver, aquí cortito. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La depreciación tributaria normal y la depreciación tributaria acelerada te dice que en el año 1, la normal, ¿cuánto puedes llevar a gasto? 4.821.000. El segundo año, 4.821. El tercero, 4.821. Y así todos los años vas a llevar algo a gasto. Todos los años algo vas a llevar a gasto. Mientras que la acelerada, ¿qué te dice? El primer año, ¿cuánto llevas a gasto? 875. El segundo, 874 con los 99, ¿cierto? Y el tercer año, ¿cuánto lleva a gasto? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? En el primer año, tú agregas la contable y deduces la que tú quieras, siempre que puedas tener la acelerada. O sea, deduces la normal, los 4 millones, o la acelerada. En el segundo año, ¿qué es lo que haces? Porque en contabilidad hay depreciación acelerada, ¿no? Entonces la contabilidad todos los años va a tener depreciación. Entonces todos los años vas a tener que agregar un valor. Agregas el valor y el segundo año, ¿cuánto descuentas? 4 en la normal, 16 en la acelerada. Pero en el tercer año, ¿qué vas a tener que hacer? Solamente agregar, 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 y nada vas a poder descontar. Entonces lo que ahora es muy atractivo, porque ahora tú vas a descontar 16 millones, harto vas a descontar. Pero en el tercer y cuarto año vas a poder descontar ni un peso. Vas a tener que reponer solamente la contable, ¿verdad? Y así mismo vas a tener que ir calculando las diferencias para ir reversando el DEDAN. ¿Se acuerdan ustedes que es lo que sí o sí se reversa en el capital, en el registro empresarial? El RAI. Sí o sí el RAI se reversa todos los años. ¿Y el DEDAN se reversará también o no? ¿Se reversa el DEDAN o no, chicos? ¿Sí? ¿Lo dije recién? El primer año, ¿cuánto voy a tener de DEDAN? 12. Ahí lo calculan ustedes. 16 menos 4, 12. 16 menos 4, 12. El segundo año, 16 menos 4, 12. 12 menos 12, 24. ¿Y esos 24 van a ser eternos? No. Entonces después tiene que empezar a disminuir hasta llegar a 0, porque ya el activo no se va a crecer. Entonces, así como nace el DEDAN, si no se le hacen imputaciones de retiros, el DEDAN se va reversando cuando se haya agotado la depreciación acelerada. Aquí el DEDAN suma en el RETE. Suma, suma, suma. Y aquí el DEDAN empieza a restar hasta llegar a 0 y piquito. Chiquillos. Porque si lo ven, es una rebaja al tiro en el año que lo vendí. Si el activo se da de baja porque se echó el precio, ¿cierto? Alguna contingencia, usted rebaja eso al tiro. ¿Ya? Chiquillos, en este ejercicio vamos a aplicar la depreciación normal. Entonces, ¿cuánto tendríamos que descontar acá? 4.21. ¿Se entiende cómo se calcula el DEDAN entonces? El DEDAN es hacer lo mismo en la depreciación normal, la clásica, hasta el valor reajustado. Y lo único que cambia es que la vida útil va a ser siempre menor. A ser siempre menor, este valor, el cociente va a ser mayor, ¿cierto? El resultado de la división va a ser más alto. ¿Ya? Vamos a borrar esta cuestión entonces, que era para explicar la depreciación. No ocupamos el Excel chiquillo, no por ser arcaico, porque el Excel en este computador no funciona. Chiquillos, de este esquema, ¿qué es lo que nos falta? Calcular, no anotamos la depreciación. ¿Cuánto era la corrección monetaria del activo fijo? Y me falta la corrección monetaria del CPI. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir a buscar? El capital propio inicial. ¿Cuánto es el capital propio inicial? ¿Cuánto es el capital de la empresa? ¿Cuánto es el IPC? 12,0. Ese se hace no por ese año.
del año. No, porque la empresa inicia actividades en el año. Si la empresa inicia actividades en marzo, ¿cuál va a ser el IPC de marzo? Si la empresa inicia actividades en agosto, ¿cuál va a ser el IPC de agosto? Si la empresa inició actividades el año pasado o en 1900, ¿cuál va a ser el IPC? El anual. Siempre que venga de una empresa histórica va a ser el anual. Entonces 30, y además este valor no va a ser el mismo capital, porque dice el capital por Va a ser el mismo rango del activo fijo, sí, 3 millones 750. Al actualizar un pasivo, al actualizar una cuenta patrimonial, ¿cuál es el efecto en renta líquida? Bueno, lo están viendo ustedes ahí. Deduce. ¿Por qué deduce? ¿Por qué la corrección monetaria del capital propio se deduce? porque el capital no lo ¿Cuál sería el asiento contable? Si estoy reajustando un pasivo, mi pasivo aumenta o disminuye. Aumenta. Entonces voy a decir, la cuenta es revalorización del CPI, del capital propio. ¿Por cuánto aumentó? Por 3.000. Esta cuestión para que cuadre. ¿Dónde aumenta el pasivo en el debo y el haber? El pasivo aumenta en el haber. El patrimonio aumenta en el haber. Para que cuadre tiene que ser esto en el debe. ¿Esto de qué se trata? De corrección monetaria. Entonces el tema está, ¿qué es el pasivo? ¿Qué es el patrimonio para una empresa? Es deuda. Y si la deuda de la empresa para los dueños o para terceros está siendo más cara, ¿cierto? La empresa está ganando o está perdiendo. Yo al dueño le debía 30 millones. ¿Cuánto me pusiste? 30 pagos. Pasó el tiempo, se cerró justo. ¿Cuánto te debo ahora? Te debo 33 millones. Entonces mi deuda aumentó, disminuyó. Aumentó. La empresa, ¿qué tiene que reconocer? ¿Una pérdida o una ganancia? Pérdida. Entonces por eso esta cuestión y todas las correcciones monetarias de pasivo se reducen. Porque es una pérdida tributaria. Vale más mi pasivo, estoy perdiendo esa plata. 3 millones. ¿Cuánto es la sumatoria de las deducciones y la sumatoria de los agregados? ¿Falta alguna otra deducción, no? Tenemos gastos rechazados, súper simple, ¿eh? Caja banco, mercadería activo, FIP, depreciación acumulada, IVA. Capital, ventas, costos, gastos generales, multa fiscal, solo se agrega, el impuesto a la renta se agrega, la depreciación se agrega, se deduce. La depreciación total se deduce, se agrega, la multa venía ahí en febrero. ¿Cuánto sería la sumatoria de estos, chiquillos? Ahí tengo el arriba, 13 millones, 850. Y el de abajo, 8.571.429. ¿Y arriba cuánto sería? 13 millones, 13.850. 13. 850. Entonces usted lo que va a hacer en la calculadora es al resultado contable le agrega todos los gastos que están contabilizados y son rechazados o son no aceptados, o todos los ingresos que no están contabilizados y que son tributables. ¿Se acuerda del esquema que le hicimos en la primera clase de esto, no? Y le deduce entonces todos los gastos que son aceptados y que no están contabilizados. Y estos dos son ejemplos de eso. O sea, estos dos son gastos, son aceptados, pero ninguno de los dos está contabilizado. La corrección monetaria del capital no se contabiliza. En un balance la chilena se contabiliza, porque los balances de la chilena, ¿para quiénes son? Para servicios, ¿sí o no? ¿Cuánto sería entonces la RLI? 12 millones. 571. ¿Y el impuesto de esa cuestión sería? ¿Cuánto? 3.504. Chiquillos, todos entienden los agregados y deducciones que hay ahí, ¿o no? Sí. La idea es que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque en la prueba viene de esquema similar, en el examen viene algo similar. Miren lo terrible de esta cuestión.
Si yo no agrego la corrección monetaria del capital del activo fijo, no agrego esta cuestión, ¿esto va a estar bueno? No. Ahora te dirá, profe, pero si no agrego y si no saco este, igual me va a dar, porque es el mismo valor. Matemáticamente me va a dar, pero los conceptos van a estar malos, sobre todo en capital propio. Claro, fue coincidencia. Una coincidencia lo sabe intencional. Chiquillos, ahí para que quede la grabación, ¿verdad? Corrección, escuchen, corrección de las mercaderías. ¿Qué son esos 7.700.000 que Esos 7.700.000 son el resultado financiero, la utilidad. ya, eso está en el Excel que no lo... Exactamente. Ya. Está intrínsecamente en el ejercicio. Implícitamente está. Y para ustedes que son contadores está textual. Está textual, o sea, para los contadores está textual. Claro. Chiquillos, corrección monetaria, si es nacional, ¿puede ser una deducción? No. Si es importada, ¿puede ser deducción? Sí. ¿Y si es importada, puede ser agregado? Sí. También. ¿Sí? Si es importada, si la mercadería viene de afuera, puede ser un agregado o una deducción, dependiendo de la diferencia de tipo de cambio. Pero si es nacional, solo agregado. ¿Ya? Solo agregado. ¿Cómo lo vamos a calcular hoy por hoy? Valor tributario menos valor contable, ahí está la cuestión. ¿Ya? Corrección monetaria del activo fijo, ¿cómo se calcula este tema? Costo por factor, nada más. Costo por factor. Impuesto a la renta, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde sale el impuesto a la renta, chiquillos? Eso, es más preciso. Tiene que estar en el balance. Chiquillos, escuchen. Ahí, escuchemos. Tiene que estar esta cuestión del impuesto a la renta en balance, ¿cierto? Pero específicamente, ¿en qué columna tiene que estar? En pérdida. Si esto solo me aparece en las notas, ¿lo tengo que agregar? No. Tengo que fijarme, sí o sí, que esté contabilizado. Porque ¿qué es lo diferente que puede ocurrir? Te le van a poner la prueba. Que no esté contabilizado y esté como data así en grande. ¿Ah? Calibrito hecha 15. Ahí hay un impuesto a la renta y el calibrito hecha 8 chiquitito no se contabilizó. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace usted? Agregamos. Nada. O sea, para que esto se agregue tiene que haber deducido la renta contable. Ese es el tema. Depreciación contable, ¿de dónde sale? Tiene que estar en pérdidas. ¿Ya? La depreciación que aquí se agrega, ¿es la depreciación de pérdidas o es la depreciación acumulada del activo? La depreciación que acá se agrega, chiquillo, ¿es la acumulada del activo, la que va parejito con el costo del activo, o es la que está en pérdida? No cambien de opinión, ¿eh? Está bien, pérdida sus convicciones. Es netamente la de pérdida la que haya deducido el resultado financiero. La depreciación de pérdida puede ser 3 millones y la acumulada fácilmente puede ser 6, 10, 20, por la de los otros años, que afectó la renta de los otros años. Aquí se agrega la depreciación de la columna que está en pérdidas. La multa fiscal, pérdida también, tiene que estar contabilizada. Requisito esencial que esta cuestión esté pagado. ¿Sí o no? O sea, si me cobraron una multa fiscal y yo no la pagué la cuestión. No la paga, puede haber contabilizado. Pues la puedo tener Ah, provisional. la puede haber provisionado. ¿A quién le estás pagando? Si esta cuestión no está pagada, ¿lo agrego igual a la renta líquida? Porque justo, tal vez me cobraron la multa en diciembre y no alcancé a pagarla en diciembre, la pago en enero. Entonces la multa me la cobraron en diciembre, la contabilicé porque es un gasto del ejercicio, pero lo pago el próximo año. ¿Lo agrego aquí? Sí. O sea, lo agrego en la fecha que lo deben. Lo agrego en la fecha en que lo deben y excelente. O sea, independiente si esta cuestión la pagué o no, si está en pérdida, lo agrego. El tema del pago o no pago va a dar cuenta del reajuste. Porque si no lo pagué,
¿Lo tengo que reajustar? No. Ojo con esto, chiquillos. Dato acá, anoten ahí. Si la multa fiscal la tengo contabilizada en cualquier mes distinto de diciembre, el profe realmente es malo, le pone una fecha distinta para que lo reajusten, pero se lo estoy diciendo. Si la multa fiscal está solo contabilizada, se agrega, pero sin reajuste, porque el reajuste es propio del pago, del desembolso monetario. Entonces ahí sería una cosa, sería la provisión. ¿Cómo? Sería la provisión. Eso, todas las provisiones, ya sean de activo o de pasivo, se... Chao, para la casa, ¿cierto? Entonces, multa fiscal, si está pagada, se agrega reajustada. Multa fiscal, si está devengada, se agrega su valor histórico, se agrega su valor nominal. ¿Preguntas con los agregados? Ahí atrás. Si la multa fiscal está solo contabilizada, se agrega Se agrega, nominal. Se agrega, pues no se Se agrega nominal, se agrega su valor histórico. Las pagadas aparecen en la contabilidad. ¿Qué es el tax 27? ¿Y por qué tax? Entonces tasa lo mismo porque Sí, la tasa Ya, chiquillos, que más igual se entiende. Ahí eso lo van pagado. Claro, lo que pasa es que esto viene siendo rechazado. Ah, ya. Entonces aplica la misma. ¿La misma lógica? ¿Ya? Chiquillos, deducciones. ¿Por qué se agrega el capital propio, el capital propio inicial, la corrección monetaria? Porque al ser un pasivo, tu deuda vale más. Si te estás endeudando, estás ganando, estás perdiendo, estás perdiendo. Entonces, esta pérdida se acepta tributariamente, ¿no? Sí, porque emana del punto tributario, por eso se deduce. Entonces, esto donde aparece, artículo 41, número 1. Ahí aparece el tema, ya, para que ustedes lo vayan a leer. La depreciación tributaria normal. ¿Por qué se deduce la depreciación tributaria? porque nosotros tenemos empresa Porque la ley dice, al tener activo fijo, yo entiendo que la cuestión se te desgasta. Yo entiendo que tú invertiste 30 millones y esos 30 millones a través del tiempo bajan su valor. Pero no van a bajar de acuerdo a como tú quieras la cuestión. Va a bajar de acuerdo a mis reglas. ¿Ya? Que puede ser mayor o menor, pero en algún momento te voy a joder, dice la ley. Ya. Calculado el tema de la RLI. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué significa este impuesto para los dueños, chiquillos? Ahí atrás, ¿qué significa este impuesto para los dueños? Elizabeth, ¿qué significa esto para los dueños? Crédito. ¿Qué es un crédito tributario? Algo a favor, que después haga su rol complementario, va a tener... Es que no se paga dos veces, uno paga dinero así. Ya. Entonces, este impuesto viene a ser un crédito. ¿Qué es crédito? Porque la primera vez que ustedes escucharon un crédito, tal vez, lo asemejaban con el préstamo del banco. Porque para nosotros eso es un crédito, ¿no? Pero en tributaria, ¿qué se entiende por crédito? Una deducción legal, ¿cierto? Que tiene a favor el contribuyente. Por eso cuando hablamos del IVA crédito fiscal, ¿qué es el IVA crédito fiscal? Una rebaja, ¿cierto? Es una deducción. ¿Qué es el impuesto de primera categoría? Un crédito para los socios. ¿Qué es un crédito? Una rebaja que tienes para su declaración personal, de acuerdo a la proporción que tenga en las utilidades, ¿o no? O como haya enterado el capital, si es que no está fijado en lo último. Chiquillos, lo que sigue de la renta líquida evidentemente es el capital propio tributario. Y el método del activo te dice, pero de facto, acá la renta líquida imposible te dice parte tú de la utilidad. Acá esta cuestión te dice parte tú del activo. Entonces el primer dato que nosotros vamos a buscar es el total de activos. ¿Cuánto sería el total de activos? 45, 45. Entonces, la parte tributaria dice, determina el capital propio tributario. ¿Qué es el capital propio? ¿Qué es el capital? El capital son los recursos que tiene una empresa con dos objetivos. Uno, ¿cierto? Para retirar. Para eso lo tienen, para retirar.
o para dejarlos invertidos y generar nuevos recursos. Eso es el capital propio tributario en esencia, ¿cierto? Es una plata, un valor patrimonial que la empresa tiene para retirar, está disponible para el retiro, o está disponible para que quede trabajando y generando nuevos recursos. ¿Qué quiere decir que sea propio? Que es mío nomás, no es de la otra empresa, ¿cierto? Es de esta, exclusivamente de acá. ¿Y qué significa que sea tributario? Que está de acuerdo a las normas del artículo 41 de la ley de la renta. O usted le pone acá, ¿cierto? El artículo 2, número 10, también de la ley de la renta. Aquí está la definición. Entonces, el capital, que son los recursos que tú metiste para que la empresa funcionara, digo, que es propio, que es solo tuyo, no es de otra empresa, sino que es de esta nomás. Y al ser tributario, compensa esta cuestión con el total de activos que tenemos acá. Si el total de activos lo estamos sacando del balance, y el balance me entrega información de acuerdo a la IFRS, entonces yo puedo dejar este dato así como lápida aquí no, este dato es único y con este dato sigo avanzando, o este dato lo tengo que ajustar. Lo tengo que ajustar. Porque ese dato es un dato financiero o es un dato contable. Entonces esta cuestión lo tengo que ajustar. Le tengo que decir, el primer ajuste que le voy a decir, menos los valores financieros o contables. O sea, aquí hay 45 millones de diferentes activos que están valorizados de acuerdo a la norma contable. Y está mal que esté contablemente valorizado este bono, ¿no? No, está súper bien. Pero tributariamente no nos sirve. ¿Qué no nos sirve? Y ahí vemos la guía. Y aquí analizamos activo por activo. Eso se hace en la realidad. Analizar activo por activo. Entonces, el primer activo que analizamos es caja y banco. El caja y banco, que dice 10 millones. Los 10 millones que están en la cuenta corriente o en la caja, ¿será el mismo valor que tiene el tributario? Sí. Entonces no hay cambio. No hay cambio. De hecho, en caja y en banco, en un 99,9% no hay cambio. Porque tiene que ser el mismo valor. ¿Ah? La contabilidad me tiene que decir el saldo final que llega a la cartola bancaria. Y la cartola bancaria es insumo tributario también, pues el mismo. Mercaderías. ¿La mercadería en el balance va a tener un valor tributario? No. Perdón, ¿la mercadería en el balance va a tener un valor contable? Sí. Claro que sí. Entonces al tiro, la mercadería yo la saco. Y esto como por regla, ¿eh? La mercadería siempre la voy a sacar. ¿Y por qué valor la voy a sacar? Por el mismo que diga el balance. No me caliento la cabeza de hacer ajustes, no, nada. ¿Cuánto vale la mercadería en el balance? 5 millones. Eso mismo saco. Y le digo entonces a la empresa, tú tienes un activo de 45 millones y te saco las mercaderías. Estoy dejando a la empresa sin mercadería. ¿Sí o no? ¿Pero la empresa tiene mercadería? Sí, entonces las tengo que reponer, pero más adelante. Activo fijo. ¿El valor del activo fijo es un valor tributario? ¿En el balance es un valor tributario? No. Entonces lo voy a sacar el tiro. Y esto por regla siempre lo hacemos. Entonces, mercadería, el valor que me diga el balance, chao, para la casa, el tiro, fuera, fuiste. Y el valor que me diga el activo fijo en el balance, lo mismo. Lo saco. Sí o sí lo tengo que sacar. Aquí el que, no sé, nivel 2, nivel 3, quien sea, cualquiera, lo que puede hacer aquí es ajustar por diferencia. Pero si se ponen a ajustar por diferencia, probablemente van a caer en dónde está la diferencia que me falta. Entonces, ¿qué sugiero yo? Hacerlo por total. Saco el total del balance de ambos conceptos. ¿Tenemos más activos? No. Listo. Entonces ahora, todo lo que saqué a valor financiero, lo tengo que reponer a valor tributario. Porque si yo le digo a la empresa y me hago la pregunta, ¿en la empresa hay mercadería el 31 de diciembre? Sí. ¿Hay mercadería? ¿Y hay un activo fijo? Sí. Entonces lo tengo que reponer, pero lo voy a reponer a valor tributario. Entonces hago lo mismo de arriba. Mercadería. ¿Qué activo fijo? El activo fijo lo quito a valor financiero y no hago nada con la depreciación. Lo quito a valor financiero y no hago nada con la depreciación. Porque la depreciación en estos 45 está. Sí. Ah, no. ¿Ve acá? No.
¿Cómo se componen estos 45? 10 de caja, 5 de mercadería y 30 de activo fijo. ¿Aquí está la depreciación? No, entonces saco todo el activo fijo financiero, saco todo. Y la depreciación que está en el pasivo, al analizar el pasivo no la pesco, porque no lo conozco. Entonces por eso yo le decía que en el balance que yo hice en pizarra, como no estaba en el pasivo, y yo tengo que ignorarla, al no estar, ¿cómo la voy a ignorar? Ahí me va a quedar una diferencia. Cuando ustedes lo hagan en la casa, se van a acordar. Mercadería, ¿cuál es el valor tributario? Está dado, entonces esta cuestión lo sigo restando o lo sumo. Lo tengo que sumar. De hecho ahí lo dice, más y este es menos. El activo fijo, el último valor que habíamos dejado aquí nosotros. El activo fijo 28 creo que era. 28. 570. ¿Tenemos más activos que ajustar o no? Entonces lo que yo aquí tengo, toda vez que digo, parto del balance con un activo de 45, saco todo lo que es financiero, chao a la casa, pero lo mismo repongo a valor tributario. Exactamente lo mismo, porque mercadería sé que tengo, activo fijo sé que tengo, pero el activo fijo no vale 30. ¿Cuánto vale el activo fijo? 28. La mercadería no vale 5. ¿Cuánto vale la mercadería? 8. ¿Ya? Entonces, lo mismo que saco, lo mismo lo repongo, pero a su valor tributario. Entonces aquí lo que tendría yo es un activo tributario, que ustedes conocen como activo depurado o capital efectivo, que vendría siendo un activo tributario. ¿Acaso? Porque esta depreciación no está en el balance. Aquí sí. El activo, dentro de esos 45, ¿cuánto vale el activo? 30. Si yo aquí le saco la depreciación, no se la estoy sacando al activo y se la estoy sacando al pasivo. No, porque es este valor que está en la columna activo. ¿Cuál es el valor que me afecta este concepto? No, sí, lo entiendo como que me lo estoy explicando, pero yo de verdad que hubiese... ¿Descontaba la depreciación? Es que yo creo que lo hicimos así. Vean que si lo hicieron. Igual lo voy a analizar. ¿Cuánto sería el activo depurado? Los 45 menos los 5 serían 40, menos 30, 10. Y aquí, joder. 18. Llegaron sumados y después restaron. Por eso es la posición. Y si ahí tengo corrección monetaria del PPM, También. Aquí no, yo lo que hago es simple, o sea, ustedes pueden ajustar por diferencia. Yo lo que hago, saco el PPM financiero y agrego el PPM tributario. Siempre, cualquier valor que tenga diferencia, yo me caliento la cabeza en ajustar por diferencia. Saco el valor del balance, agrego el tributario. Saco el balance, agrego el tributario. ¿Ya? Activo depurado, después por fórmula, al activo depurado, ¿qué le tengo que restar? Todo aquel pasivo exigible que tenga el apellido de ser exigible. Entonces aquí, ¿qué tengo que restar? ¿Tengo que restar las cuentas de patrimonio? no. ¿Por qué no tengo que restar las cuentas de patrimonio? Acá se restan las cuentas de patrimonio, ¿no? No. ¿Sí o no? Claro, una deuda con los dueños de la empresa. Eso, o sea, la exigibilidad está dado por terceros. Si terceros te pueden cobrar esa cuestión. ¿El capital te lo puede cobrar tercero? No. ¿Y qué estás determinando tú? Capital. Propio tributario, pero es capital. Entonces, ¿puedes restarle el capital? No, porque estarías dejándolo sin capital. ¿Ah? Entonces, no puedes restar el capital, no puedes restar las cuentas patrimoniales. ¿Puede restar el pasivo a corto plazo, el pasivo corriente en el balance? Sí, obvio. ¿Y el pasivo a largo plazo? También. ¿Sí o no? Necesita ahí, pero seguridad. ¿Qué dice ahí? Que la veo con duda. Ahí atrás. ¿No me mueve la casa ni pasiva? No. ¿Ah? ¿Se descuenta el pasivo de corto plazo? Daniela, ¿se descuenta el pasivo a corto plazo, no? ¿Sí? ¿Y el pasivo de largo plazo? También. Porque es exigible, no importa el horizonte temporal, lo que importa es si alguien te lo puede cobrar. O sea, hoy día tú no me debes, pero en 2 años más me debes, tienes que pagarlo.
¿Cierto? Entonces sí, lo que no se descuenta acá únicamente es las cuentas patrimoniales. Y también lo que no se descuenta, ojo acá, lo que aquí no va es esta cuestión. La provisión de impuesto a la renta, que si bien tú la tienes que pagar, no la descuentas acá. ¿Ya? ¿Quién te la puede cobrar? El fisco. ¿Por qué la provisión de impuesto a la renta yo no la puedo cobrar? Perdón, no la puedo descontar acá. O sea, será porque yo vivo por esa ley cuando tiene Por allá. Pero solo esa provisión. Solo esta provisión, no solo esta provisión. Porque el impuesto a la renta, en definitiva, acá dice pasivo exigible, lo que te pueden cobrar tercero. ¿El fisco es tercero o es propio en la empresa? Es tercero. ¿Y el fisco te puede cobrar el impuesto a la renta? ¿Te lo puede exigir? ¿Y por qué no se descontará la deuda del impuesto a la renta? ¿Ah? Más allá de que sea provisión, porque por nombre ya provisión. Pero si tú dices, hiciste tu renta líquida y te quedó bonita, ¿cuánto tienes que pagar? 3 millones. ¿Esto es deuda o no es deuda? Es deuda. Y si la empresa dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que me aparezca en el pasivo, porque esto es lo que tengo que pagar. Y real, o sea, acá están los cálculos de cuánto tengo que pagar después. Esto más el IPC del artículo 72. Entonces tengo que pagar este valor. ¿Me lo pueden exigir? Sí. ¿Me lo va a exigir un tercero? Sí. ¿Pero por qué no lo puedo descontar acá? ¿Ah? Porque va conversando con este impuesto. Si este impuesto acá es rechazado, el pasivo no es aceptado. Esa es la regla. ¿Ah? Porque si yo aquí tuviera, por ejemplo, acá, en deducciones, yo coloco, la empresa le faltó contabilizar una factura por luz. ¿La luz es un gasto aceptado? Sí, entonces si no estaba, yo coloco gasto por luz, aceptado, pero no le he pagado la factura. Es la deuda del ejercicio, pero no le he pagado. Entonces, ¿el pasivo es exigible? Sí. Si el gasto es aceptado, el pasivo es exigible. Porque aquí yo no vengo a rechazar la factura a los proveedores, acá yo vengo a rechazar las remuneraciones. Las remuneraciones es gasto, y las remuneraciones de diciembre las tengo que las pago en enero, por ejemplo. El gasto de remuneraciones. Se nos acabó la clase, ¿eh? Las remuneraciones que yo no tengo acá en agregado están en gasto, ¿no? Las remuneraciones están en gasto. Entonces, si yo tengo sueldos por pagar, ¿lo puedo rebajar acá? O sea, si el gasto es aceptado, el pasivo es exigible. Este gasto no es aceptado, entonces el pasivo por este gasto no va a ser aceptado tampoco que se descuente ya. Lo mismo con la multa cuando dijo que era de diciembre y se provisiona para... Exactamente. Entonces acá, vamos a acelerar un poquito la máquina. Pasivo exigible, ¿cuáles tengo? Uno más. Ese que iba por parón, ¿o no? El IVA, y uno más. Entonces el IVA se lo descuento a esta cuestión. ¿Cuánto es lo que tengo acá en IVA? Entonces el CPT al cierre es 46, 428. ¿Hay sumatoria? ¿Ahí, chiquillos? Ya, chiquillos, razonabilidad. ¿Para qué es la razonabilidad? ¿Se acuerdan de ese concepto, no? En renta, no sé qué fue. Prueba 1, prueba 2, prueba 3 de renta. La razonabilidad es verificar de manera razonable si esta cuestión está bien calculada. Es razonar sobre este concepto. ¿Cómo tú puedes validar si este capital propio tributario está bueno? Es decir, en la prueba y en el examen. Si ustedes hacen una renta líquida, llegará a un valor. Y si hacen un CPT, llegará a otro valor. ¿Se puede dar cuenta si esa cuestión está buena o no? No se dan cuenta. Entonces, para que veamos si esos valores están buenos, hacemos la razonabilidad, porque ahí se conectan estos mundos. Entonces, ¿qué es lo que dice la razonabilidad? Primero,
vamos a determinar el capital propio tributario en base razonable. Y en base razonable sería, ¿cuántos fueron los recursos iniciales que tú le pusiste a la empresa? Entonces, el primer dato va a ser el capital inicial. ¿Cuántos fueron los recursos que tú le pusiste a la empresa? ¿Cuánto eran? 30. Esos recursos que tú le pusiste a la empresa, se los pusiste en un minuto determinado. Y al 31 de diciembre, fecha de corte para todas estas cuestiones, tiene 8 valores. Entonces, el capital que tú le pusiste a la empresa se reajustó. Reajuste del capital. ¿Cuánto era el reajuste del capital? Y aquí suma. O sea, esta cuestión suma, esta cuestión suma. ¿Cuánto sería entonces el capital reajustado? 33 millones. Ya, dentro de ese capital, o sea, tú pusiste plata para inyectar el negocio y tienes 33.750.000. Ese capital que tú pusiste a trabajar, ¿te rindió algunos beneficios? ¿Qué beneficio te rindió? De utilidad. O sea, tú fuiste capaz de generar 12 palos con la plata que le pusieron los socios. ¿Cuánto fue lo que ganaste? Renta líquida, disponible. ¿Cuánto fue lo que ganaste? 12 palos. Entonces usted acá le pone la utilidad o la pérdida, pero tributaria. ¿Cuánto ganó usted o perdió? 12.978.571. Hasta ahí, ¿cuántos tenemos? Los 33 más los 12. 46.700.000. Listo. Entonces aquí vamos a tener un parcial o subtotal. 33 más 12, ¿cuánto es? 46.728.570. Eso, entonces ahí, esta cuestión no nos cuadra por algo así más o menos. Abuelo pájaro, 300 lucas. Pero el concepto, ¿por qué serán las multas? ¿Qué relación tiene? O sea, cuando tú partes, te ponen 30 millones de pesos. Ese valor se reajustó, ¿cierto? Entonces llegaste a 33 millones. Luego tú ganaste 12 millones de pesos y llegas a 46. Pero en el año, ¿tú pagaste las multas fiscales o fueron multas fiscales del ejercicio? Sí. Es gasto del ejercicio. Pero en este esquema de la renta líquida disponible, te dice que la multa fiscal tú la tienes que agregar. Entonces esta multa fiscal te aumenta este valor. Quiere decir que tú estás ganando acá 12 millones 9, pero en realidad tienes acá... No, ¿cierto? Tú acá tienes 300 lucas que estás inflando este valor. Pero estas 300 lucas tú las ganaste. ¿Es utilidad? Entonces acá tú, si bien tienes una utilidad de 12 millones, pero dentro de esta utilidad tienes un gasto que en definitiva o pagaste o fue gasto en realidad. Entonces acá sí o sí tienes que restar todos, en este caso sería la multa, todos los gastos rechazados del inciso número 2. ¿De qué artículo? 21. ¿Por qué? Porque los gastos rechazados son gastos que en definitiva son del ejercicio, son pagar plata que no tienes. Si la empresa pagó estas multas están aquí en el CPT. No, no están. Porque si las pagó, ¿cómo sería el asiento contable? Multa, gasto contra banco. Salió la plata. ¿Y nosotros ajustamos el banco? No. Y ya salió del banco. O sea, aquí no están las multas fiscales. Nunca están, porque no es parte de lo que tú tienes disponible. Este valor es lo que tú tienes disponible. ¿Y estos 12 palos tú lo tienes disponible? No, porque están inflados por estos gastos. ¿Esos 4 millones tú los tienes disponibles, los del impuesto a la renta? Sí, porque no los pagamos. No los pagamos. O sea, lo tienes disponible. Entonces, sí o sí, en la razonabilidad tú tienes que, tu capital lo reajustas, le agregas lo que ganaste, lo que perdiste, le descuentas los retiros que hayan hecho los dueños, los socios, los dividendos provisorios que hayan hecho los accionistas, le agregas también las ganancias que hayas obtenido de otras empresas, porque esa ganancia no va a estar acá, acá la vamos a deducir. Y le descuentas los gastos rechazados del inciso 2, que serían 300 lucas. Y ahí lo que tenemos un CPT que es igual a 571. ¿Qué hora es? Yo encuentro que todavía le damos más que a 3 minutos. Chiquillos,
¿Qué sigue después de esto? ¿Tirar la renta de la chuña? ¿Ah? Después de esto lo que sigue es calcular RAI. ¿Y cómo se calcularía el RAI acá en este ejercicio, chiquillos? Chiquitito. Chiquillos, ayúdenme a calcular el RAI del ejercicio. El RAI, ¿qué es el RAI? ¿Se acuerdan lo que significa RAI? Algunos autores, y yo incluido, le diríamos a esta cuestión que se llame, ojalá, renta afecta impuestos finales. Porque cuando dice renta afecta impuestos, ¿a qué impuesto? ¿Al impuesto 1? ¿Al impuesto de primera? ¿A qué impuesto? Entonces, si se llamara RAI, sería renta afecta impuestos finales. ¿Y cuáles son los impuestos finales? El impuesto global complementario y el impuesto adicional. El impuesto de segunda de las personas. Pero solamente se llama RAI. Renta impuesto, pero ¿cuál es el apellido? Finales. Esto parte del CPT, porque en el CPT, ¿qué es lo que es el CPT? Es toda la renta que tú tienes disponible. Aquí está la renta que tú le pusiste a la empresa. Aquí está la renta que generó la empresa. Aquí está la renta que le llegó de otras empresas. Aquí está la renta exenta de la empresa. Aquí están todas las rentas de la empresa. Sin discriminación alguna, aquí está todo. O sea, ¿cuánto vale esta empresa? 46 palos, no tiene más. ¿Ya? De estos 46, para saber cuánto tiene que tributar, tú tienes que partir por eso, 46. Le tienes que agregar o descontar los retiros al RAI. Agregar, chiquillos. Acá, agregar, porque en el CPT, si hubiésemos tenido retiros, acá, chiquillos, esta renta, ¿qué significa la renta que tengo disponible? Si el dueño del año hizo retiros, ¿el retiro va a estar acá? No, porque no está disponible, ¿cierto? Pero tiene que estar acá, porque el retiro tiene que tributar con este impuesto. Pero acá le vamos a colocar 0. Por el ejercicio, ¿eh? 0 porque no hay nada exento, pero vaya abajo, ¿cierto? Y el capital inicial reajustado, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería nuestro RAI entonces? 46 menos 33. 12. ¿Cuánto? 678. 678. 571. 571. 12. ¿Y cuánto será la diferencia de los 12, 9 y los 12, 6, 7, 8? La multa fiscal. El RAI siempre, el RAI de un ejercicio, siempre se puede explicar con la renta líquida. Y la diferencia no va a ser solo esto, ¿eh? Porque si tenemos dividendos también va a ser diferencia. Pero ahí se entiende que el ejercicio está cuadrado, pero ¿por dónde sale? ¿Ah? 12 millones de renta líquida, 46 CPT, 46 cuadran con la razonabilidad y esta cuestión al hacer el RAI, los 12 millones cuadran con la renta líquida. Porque en este RAI lo que falta agregar son las multas fiscales. Pero la multa fiscal es renta que tiene disponible la empresa, no, entonces no tiene que tributar por eso. Pero si se dan cuenta, la multa fiscal aquí está agregando la renta líquida disponible. ¿Qué está haciendo entonces? ¿Aumentando o disminuyendo este valor? Aumentando. Por esa razón, en el registro empresarial, ¿cuál es el último paso que se hace en el registro empresarial? El ajuste de las multas fiscales. ¿Por qué? Porque no es renta. Pero sí te está aumentando el crédito. Entonces la ley te dice, ¿cuál sería el impuesto de los 12, 6, 7, 8? ¿Más alto o más bajo que esto? Más bajo. Entonces aquí tienes más crédito, lo estás inflando. Y no corresponde porque esto no es renta. Estudiantes, ¿ya? Cumplió un día. Hagan ustedes el ejercicio del día sábado y una costumbre, una sugerencia. O sea, lo voy a hacer ejercicio, pero no se lo voy a desarrollar todo. Ustedes después de acá necesitan agilizar la mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Trabajar en el caso 1. Háganlo ustedes. El primero que le envíe es a ustedes.